Óscar Arenas me pregunta, ¿cuáles cree que sean las causas del auge del populismo de derecha por toda Europa? ¿Crees que la falta de manejo de la crisis migratoria es causa? Yo no creo que haya una crisis migratoria, pero creo que la falta de manejo de la realidad migratoria es una de las causas. Yo he dicho en varias ocasiones que la socialdemocracia tiene un problema grave, que es su éxito. Y uno de los éxitos evidentemente más claros es que cuando una parte de la población sale de la pobreza, tiende a asumir posiciones políticas de derecha. Es decir, no quiere perder lo que tiene. Y entonces se habla mucho de la derechización de los grupos humanos que salen de la pobreza y acceden a situaciones de mayor desahogo económico. Esto no quiere decir, luego los comunistas te dicen, por eso tienen que seguir siendo pobres. No es eso. Lo que hay que... Se han aburguesado, son el enemigo de clase. No, espera. No. El problema es que no hemos sabido mantener la comunicación con esos segmentos. Ese es un punto. La gente que tiene pensiones, la gente que tiene un mejor salario, la gente que tiene mejor educación, etcétera, tiende a preocuparse por perder lo que tiene, y esto la hace fácil pasto de los mensajes de la derecha, no tanto de la ultraderecha. Luego, tenemos el problema de que hay ciertos sectores, especialmente el agrícola, que han sido relativamente abandonados por la socialdemocracia, como dejados, no abandonados, pero dejados de lado en el concierto general del abordaje de los problemas sociales. Luego está el tema de la migración, evidentemente, porque es irresoluble. Si cierras las fronteras, haces mal. Es absolutamente idiota, además de que hundes económicamente al país, como lo ha logrado hacer con una eficacia absolutamente admirable y fracasando con todo éxito el Reino Unido, al echar a los inmigrantes, echar a los trabajadores externos, a los extranjeros, y ahora está viendo que su sistema de salud se está yendo al hoyo, su productividad se está yendo al hoyo, y su economía está en condiciones bastante lamentables. Todo eso es gracias al Brexit. Entonces, si cierras las fronteras, pues no es una solución, al contrario, condenas al país. Si las abrieras, como piden algunos, en una izquierda un poco más, esa izquierda irracional que como no gobierna nunca puede decir lo que quiera, pues tienes otro problema mucho más grave, ¿no? Que es que si abres las fronteras, no vas a poder manejar los flujos de personas que entren, y ni va a mejorar la situación de ellos, porque los migrantes migran para mejorar su situación, no migran para robar, o sea, lo que lo crean Iker Jiménez y su banda. Los migrantes buscan una vida mejor, y se recibe a los migrantes esperando que ayuden a mejorar la vida del país que los recibe, independientemente que mejoren la vida del país del que provienen, porque hay grandes transferencias económicas de los migrantes a sus países de origen. Es un acertijo enorme y nadie lo ha sabido resolver, y nadie lo ha querido abordar desde la izquierda con eficacia. Quizás porque no hay soluciones claras. La única solución medianamente viable o visible es la idea de que crees las condiciones económicas en los países expulsores de migrantes para que no haya expulsión de migrantes. Pero la expulsión de migrantes no es solo económica. En México mucha gente huye por la violencia. De El Salvador mucha gente huía por la violencia. De Honduras mucha gente huye por la violencia. De Haití ahora, con la absoluta falta de gobierno y de instituciones que hay en Haití, la gente huye por miedo, huye por la violencia, no solo por motivos económicos. Entonces, creo que esos son algunos de los elementos que han favorecido que la derecha te ofrezca soluciones populistas mucho más cercanas a ti que las soluciones que te ofrece la izquierda populista. Y la izquierda moderada, no populista, la izquierda viable, la izquierda que gobierna, que es en la que yo creo, pues se queda un poco a veces fuera de la jugada y deja abiertos flancos por los que se interna la ultraderecha. Creo que son algunos de los elementos, no todos. Hay un movimiento internacional fuerte
que legitima una serie de cosas que no se estaban legitimadas hasta hace poco tiempo, como la lucha contra la democracia, y hay una serie de elementos más que quizás yo no puedo valorar en este momento, pero que influyen en esto. Esos son en los que yo he pensado en los últimos tiempos, y de los que he hablado con mis compañeros socialistas, por supuesto.